nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor. dícenle. Entonces les tocó los ojos diciendo, Según vuestra fe, hágase en vosotros. y sus ojos vieron la luz. Jesús les ordenó severamente: Mirad que nadie sepa sobre esto. Bien. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo habló. La gente, admirada, decía: jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: es por el príncipe de los demonios que él expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo: el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo.
Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien os recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo,
en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en palacio de reyes. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia, y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en la plaza, se gritan diciendo: os hemos tocado la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un glotón y a un ebrio, amigos de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, tiempo ha que se habrían convertido en sayal y ceniza.
Yo os digo, será más soportable para Tiro y Sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! Hasta el Hades te hundirás. Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, subsistiría hasta hoy. Os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino solo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasó de ahí y se fue a la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron:
Dime, ¿acaso es lícito curar en sábado? Él les dijo, ¿Quién que tenga solo una oveja? Si ésta cae en un foso en sábado, iría a tomarla y levantarla. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. entonces dice al hombre, Extiende tu mano. y la extendió, y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él, y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará, y la mecha humeante él no apagará, hasta que lleve el juicio a la victoria. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Entonces le trajeron un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, Es solo por Belzebú, príncipe de los demonios, que este hombre expulsa a los demonios. conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues subsistirá su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebub, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O si no, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primeramente no ata al hombre fuerte? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama.
Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que una palabra diga contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. Suponed un árbol. Bueno. Y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo. Porque el árbol se reconoce por su fruto. Raza de víboras. No podéis hablar cosas buenas siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que hay en él, y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él. Os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa hablada. Por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos fariseos y escribas lo interpelaron. Maestro, queremos ver una milagrosa señal de ti. Él respondió: Una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal, mas no se les dará otra, más que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un cetáceo, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los ninivitas se levantarán el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y ahora hay algo más que Jonás aquí. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Pero algo más que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra. Y dice: volveré a mi casa de la cual me mudé. Y al llegar, encuentra la casa desocupada. Está barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más malos que él. Entran ahí y se aposentan. Y el estado final de aquel hombre es peor que el del primero. Así le sucederá a esta malvada generación. Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo: Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió: ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Y se sentó, mientras la gente se colocaba en la ribera.
y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: Un sembrador salió una vez a sembrar. Y al estar sembrando, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol, las plantas se abrasaron y secaron, porque no tenían raíces. Otras cayeron entre abrojos. Al crecer ahogaron a las plantas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto, unas 100, 60 o 30 veces lo sembrado. El que tenga oídos, escuche. Y acercándose, los discípulos le dijeron. ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió: Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo no oyen ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Podréis oír y oirás, pero no entenderéis. Podréis mirar y miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Tienen miedo de ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con su corazón y convertirse. Y yo los sané. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado